Aquí comienza Jaque Mate con Carlos Javier Lillo. Lenin Antonio Rubio Castellón no ha tenido una vida fácil. Hondureño natal, su infancia la pasó en un barrio de chabolas. Su padre le abandonó a él, a su madre y a sus 6 hermanos. Creció y pudo formar una familia. Mejoró su situación. Tuvo una hija que falleció. Tuvo otra que sigue viva. Se separó de su esposa. Cambió de trabajo. En 2015 tuvo un brote esquizoide. Se recuperó y en mayo de 2019 emigró a España. Tuvo techo en Barcelona y en Madrid. Dejó de tenerlo. Pasó a vivir en la T4 de Barajas. Recayó en su situación mental. Su familia le envió un billete de vuelta. Querían que regresara a Honduras. Lo recibió, pero nunca embarcó. Sus seres queridos no volvieron a saber nada de él. El 4 de abril de 2020, el Confidencial publicaba un reportaje sobre las personas sin techo en el aeropuerto madrileño, que habían sido desalojadas por la pandemia. Y allí estaba él. Era uno de los entrevistados. Evin, su hermano, pudo leer el artículo. Se lo envió una amiga. El 2 de noviembre de 2021, hace no tanto, aterrizó en Madrid. Atrás dejaba 10.000 kilómetros. La operación de rescate de Lenin estaba en marcha. Preguntaba con insistencia. Algunos le conocían, pero no sabía de su paradero. Ha pateado las calles, ha recorrido las zonas donde más personas sin hogar se refugian del invierno y todo lo ha hecho sin éxito. No le podía encontrar ahí, la verdad. No estaba. Es que no estaba. Lenin ha aparecido en París. Evin consiguió, tras mucha presión, que la policía abriera una investigación. La pista final llegó con colaboración de los agentes franceses. Y allí estaba, en una iglesia de la capital francesa. Alivio. Hasta la UNESCO, por cierto, se ha volcado en la búsqueda. Ya están juntos y con intenciones de volver a casa. Ha sido un camino contrarreloj. A pocos días de que a Evin, por cierto, se le caducara la visa. Pensaban que podía estar muerto. Temían que se hubiera marchado solo a miles de kilómetros. Al final han vuelto a nacer. Por cierto, esta historia no hubiera sido posible sin Carlos Barragán, periodista del Confidencial, que ha publicado los reportajes siguiendo el caso. Suya es la información. Sin medios no podemos ver la realidad. La información es útil. Ah, y por cierto, no solo hay malas noticias. Esta es la noticia de resurgir. Y ahora, en Jaque Mate, las noticias pueden esperar. Bueno, pues una semana más en las noticias pueden esperar. Vamos a hablar de Hoy tengo una sección muy interesante. Vamos a hablar de pingüino y de literatura. O sea que eso es maravilloso. Esto es divino ya de la muerte. Y vamos a hablar con Carlos Javier Puerto, porque si no, las noticias pueden esperar el oxígeno de cada semana. ¿Cómo estás, Carlos Javier? ¿Qué tal, amigo? Pues nada, otra semanita más Bien, con muchísimas ganas. Ole, pues muy bien. Pues vamos a empezar hablando de literatura, venga. Venga. Bueno, pues aquí hacemos un poquito de giro. No tenemos libros, sino que tenemos ya conceptos de corriente literaria, ¿vale? Vamos metiendo cositas nuevas. Y en este caso, pues se llaman corrientes literarias a las tendencias de esa literatura que comparten rasgos de estilo, temas, estética e ideologías propias de determinados periodos de la historia. Hablar de corrientes literarias incluye también a los movimientos literarios y muchas veces los términos que se usan indistintamente, pero algunos autores reservan esa expresión de movimientos literarios para referirse solo a artistas organizados en torno a un manifiesto. Tales movimientos pueden coexistir con otros, pero no por ello dejan de constituir una corriente literaria. Vamos a hablar, para empezar, como no puede ser de otra manera, a esa literatura clásica donde pues tenemos a
una referencia alta a la literatura griega y romana de la llamada antigüedad clásica, y es decir, que la literatura va a esa grecolatina que se desarrolla desde el siglo X a.C. hasta el siglo III después de Cristo, aprox, ¿vale? Y la literatura griega se caracteriza por relatos de héroes mitológicos, hazañas humanas y por ese desarrollo de géneros como la poesía épica, lírica, teatro, tragedia y comedia, y algunas de sus obras más importantes, que algunas ya se ha metido y otras podrá meterse en este año: Homero con la Ilíada, Safo con Oda a Afrodita, Píndaro, Odas Olímpicas, Sófocles con Edipo Rey y Aristófanes con las ranas. La literatura latina estuvo abierta a la influencia de esa cultura griega. Sin embargo, la literatura latina formó rasgos propios y su espíritu estuvo cargado de más pragmatismo, para que nos entendamos. Y además de los géneros ya conocidos, también se desarrolla la fábula, la sátira y el epigrama. Algunos de los ejemplos importantes tenemos la Eneida de Virgilio, la Metamorfosis de Ovidio y Horacio Quinto Flaco con las Odas. Y ya de aquí pasamos a tope, también porque es que si no, no nos da la vida, a la literatura medieval, Carlos. Y la literatura de la Edad Media se desarrolla, como se entiende por el contexto, entre el siglo X y el siglo XIV aprox, ¿vale? Y estuvo dominada por ese pensamiento más religioso. El ideal caballeresco, el honor y el amor cortés. Y abraza una gran diversidad de expresiones y tendencias que se desarrolla casi todo en prosa: el mester de clerecía, la poesía trovadoresca, el cuento, la novela caballeresca, la novela sentimental, los autos sacramentales, el teatro prehumanista, y entre otros géneros. Todo esto te lo pueden saber los chavales ya de bachiller y eso, porque es que te lo metían a pico y pala para sacarte la selectividad, por lo menos de mi época. Y entonces, la verdad, de la mía también. Era de locos. Y bueno, como dice Aristóteles, y es cosa verdadera, el hombre por dos cosas trabaja. La primera por tener mantenencia y la otra cosa era por poderse juntar con hembra placentera. Así, tal cual. Y Arcipreste deita el libro del buen amor. Así que no te digo nada. Y entre obras importantes de aquí, mencionar, cómo no, de aquí, el Cantar del mío Cid, que todavía es anónimo, Juan Ruiz, Arcipreste deita el libro del buen amor, el Cantar de Roldán, el Cantar de los Nibelungos, Geoffrey Chaucer, Cuentos de Canterbury, Dante Alighieri con la Divina Comedia, Francesco Petrarca con el Cancionero, Boccaccio con el Decamerón. Ahí es nada. Y me estás recordando. Perdón, me está recordando a la asignatura completamente de literatura universal del bachillerato. Total, es que esto me está dando una nostalgia hoy en un momento. Hombre, claro, no todo va a ser noticias tristes. Aquí repartimos un poco de todo. Y aquí vamos al humanismo renacentista, ¿vale? Que luego, de hecho, yo he reunido, para hacerlo como otras veces, Carlos, algunas fotos que también podemos poner en las redes sociales de a qué corresponde cada cosa. Eso estaría guay. En la literatura del Renacimiento se desarrolla a mediados del 14 hasta el 16. Domina el humanismo antropocéntrico, cuyas antecedentes se remontan a esa baja edad media, impulsada por ese humanismo cristiano. El del Renacimiento fija su atención en el ser humano, como ya decimos, que te crees el amo del mundo y luego no somos nada, pero bueno, y exaltó el libre albedrío y recupera el estudio de esos clásicos grecotaltinos, pero este cambio transforma la literatura. ¡Pum! Así. Y dio espacio a la creación de nuevos géneros como el ensayo. Y, por decir alguno, de Michel de Montaigne, al lector ensayo, dice: así, lector, sabe que yo mismo soy el contenido de mi libro, lo cual no es razón para que emplees tu vagar en un asunto tan frívolo y baladí. Adiós, pues. Entre los autores más conocidos del Renacimiento mencionamos a Erasmo de Rotterdam con ese Elogio de la Locura, Tomás Moro con Utopía, Michel de Montaigne
con ensayos, Ludovico Ariosto con Orlando Furioso, François Rabelais con Gargantúa y Pantagruel y Luis de Camoens, Las Luisiadas y, cómo no, William Shakespeare con Romeo y Julieta. O sea, esto para hacer un poco de referencia a los deportes es como el sorteo de la Champions, pero es que mira tú todo lo que hay ahí, ¿eh? es que estamos hablando de mucha potencia, ¿eh? Y ya de aquí, pues nos vamos al siglo de oro español, que es el nombre que da al periodo de ese florecimiento literario de España, que toma un impulso desde el 1492 tras la publicación de la gramática castellana de Antonio de Nebrija y decae a mediados del siglo XVII, y es decir, que nace a finales del Renacimiento y alcanza su plena madurez en la primera mitad del Barroco. Pero fue durante el siglo de oro que Miguel de Cervantes escribió el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, o sea que representa la última novela de caballería y la primera novela moderna. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar, como no, de esto. Y he rescatado uno que pone: llénosele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. ¿Qué te parece? Divino. Maravilloso. Nada, ¿eh? Maravilloso. Y durante el barroco, el siglo de oro dio lugar a dos corrientes en España: concentismo, culteranismo o gongorismo, en alusión a Luis de Góngora, su máximo exponente, y el culteranismo, que dio más importancia a las formas y a ese uso exacerbante de las figuras retóricas y referencias literarias. Y el conceptismo tuvo especial cuidado en exponer conceptos por medio de ese ingenio literario. Y aquí en el bombo tenemos a Miguel de Cervantes con Don Quijote de la Mancha, Francisco de Quevedo con Historia de la vida del Buscón, Tirso de Molina con ese Burlador de Sevilla, Lope de Vega con Fuenteovejuna, Luis de Góngora, Fábula de Polifemo y Galatea, y Pedro Calderón de la Barca con La vida es sueño. ¿Qué te parece, Carlos? Espera, que tenía el micro cerrado. Maravilloso. Es que brutal, ¿eh? Es que yo te estoy escuchando porque me estás recordando todos los apuntes de literatura. Yo te estoy recordando, estoy haciendo en mi mente la esta de recordar. Hombre, he tirado de ellos para también hablar aquí, pero es que es verdad que me da mucha alegría. La literatura, pasamos a la literatura barroca, que se desarrolla a partir de la segunda mitad del 16 hasta el 17 aproximadamente, e incluye la mayor parte del siglo de oro español. Desechó la mirada confiante de su humanismo y da paso a una perspectiva más encantada de la vida. Procura que esa belleza discursiva, con esa exuberancia formal y el cuidado de detalle, pasen a una Sor Juana Inés de la Cruz en Perseguirme mundo que interesas, que dice: en perseguirme mundo que interesas, ¿en qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no en mi entendimiento en las bellezas? Ya, si te fijas, Carlos, con estos cachitos que podemos aportar, es muy recargado, ¿vale? Como su nombre indica. Y amén de los escritores del siglo oro de español, como Góngora, Lope de Vega o Quevedo, hay otros para esta época, que son Jean Racine con Fedra, John Milton con El Paraíso este perdido y Sor Juana Inés de la Cruz con El divino Narciso. No sé si tú te sonaban más, Carlos. No. No, la verdad. Esto yo no lo vi. Es que no tenían tanta buen acogimiento como a lo mejor esta época nueva que va a entrar, que es el neoclasicismo, con una estética más de ese iluminismo ilustrado que se conoce como neoclasicismo y se desarrolla a partir del 18 como una reacción ante esa estética del barroco, como decimos, tan recargada.
proponía el regreso a la razón y el rechazo a esa emotividad y ese efectismo críticos y narrativos, donde había fábula, había teatro, pero siempre con un propósito de edificar. Por ello, la literatura neoclásica centró su interés en ese conflicto entre el deber y el honor con las pasiones. Y de aquí vamos a hablar de Alexander Pope, un poema filosófico de ensayo sobre el hombre, que dice: despertad, mi querido Bolingbroke, dejad todas las pequeñeces a la baja ambición y al orgullo de los potentados, pues que todo lo que podemos sacar de esta vida se reduce a ver claro alrededor y de nosotros mismos para luego morir. Recorramos al menos libremente esta escena del hombre. Asombro, laberinto, pero que tiene su cierta regularidad. Ea, venid conmigo, exploremos este vasto campo y ora sea raso, ora montuoso, veamos lo que en él hay. ¿Qué te parece, Carlos? Divino. Me está Es un poquito- encantando. Es un poquito más tranquilito que el anterior y eso me gusta. Aquí vamos a destacar algunos como Daniel Defoe con Robinson Crusoe, Jonathan Swift con Los viajes de Gulliver y Alexander Pope con Ensayo sobre el hombre, un poema filosófico, Jean-Jacques Rousseau, Emilio O de la educación, Voltaire con Cándido o el optimismo, Jean de La Fontaine con fábulas, Goldoni, la locandería o Montesquieu con el espíritu de las leyes. Estos sí te suenan más, porque son más Sí. de revolución, de iluminismo, y aquí sí dieron más que hablar. Por eso también. Y pasamos a una época guay, que es el romanticismo, con esa literatura romántica que tuvo un inicio del movimiento de Sturm und Drang alemán, y a finales del 18 se extiende hasta las décadas del 19 y permite ese desarrollo revolucionario de la literatura nacional. Con, por ejemplo, Goethe, Byron, Keats, Víctor Hugo, Dumas, Espronceda, Becker con las rimas y leyendas y Jorge Isaac con María. Es que luego pasamos al naturalismo con una derivación del realismo hasta el 19, donde tenemos a Zola, a Guy de Maupassant y a Thomas Hardy, que es que no pararíamos, la verdad. Y pasamos a un costumbrismo que es una corriente más que bebe de ese nacionalismo, pero hereda el realismo de la objetividad. Yo quiero esto y esto es, punto. Y un parnasianismo y un simbolismo donde al final, ¿qué pasa? Que cuando subes tanto el nivel, pues viene la época del decadentismo contemporáneo, que como tal indica, pues es ya postromántico y baja. Todo esto al final es una montaña rusa. Y luego viene un modernismo y ya pues nos metemos en ese vanguardismo tan claro de esa literatura ya contemporánea. Y avanzamos ya Vamos a ir concluyendo, ¿vale? Sí, avanzamos ya al Día de la Concienciación de los Pingüinos, ya cambio total, donde al final lo que queremos es que son una especie de ave marina que se encuentra sin poder volar, pero que sin embargo cuenta con otras características que destacan dentro del reino animal, como nadar a grandes distancias, tener unas formidables aletas y una cola que les permite mantener ese equilibrio. Entonces, ¿de dónde son originarios? Son originarios de Nueva Zelanda y después de miles de años de evolución se desplazan a otras regiones. Y datos curiosos que tienen, pues el color negro y blanco de su piel, que es bastante común que los pingüinos tengan una sola pareja y tengan solo a sus crías, o sea, monógamos. Y una de sus características llamativas es que tiene una glándula encima del ojo que les permite filtrar agua salada en todo el sistema sanguíneo. Con lo cual pueden estar en la playa y como nosotros no atragantamos, ellos les da igual. ¿Vale? Y hay una gran industria de cine también que se ha dado para concienciar documentalmente a esos pingüinos, ¿vale? De Three Caballeros,
El viaje del emperador, los pingüinos de Madagascar, por ejemplo. Y para celebrar el Día Mundial de esta especie es importante tener conciencia de su valor como un ave que cumple el rol del equilibrio de ecosistemas del mundo, y por este motivo hoy, más que nunca, resulta imperioso protegerla y evitar que se extinga, como ha venido ocurriendo con otras especies ya. Y lo que pasa aquí, pues eso, que son especies de pingüinos donde el macho es el que tiene que incubar al huevo, mientras que la hembra realiza la caza, que puede llevarse varias semanas, y durante todo ese tiempo el macho puede sobrevivir sin ingerir ningún tipo de alimento, por ejemplo. Joder, ¡qué envidia! Y es brutal, ¿no? Y protegen a las crías hasta que ellos mismos son capaces de cazar con su propio alimento, cosa que está bastante guay. Y bueno, lo importante aquí es eso, que hay que preservar las especies, porque al final los equilibrios del ecosistema, si no, se pierden, y de ahí que haya que darle esta potencial influencia con el Día Mundial de la concienciación por los pingüinos. Y bueno, eso es todo. Mira, eso no es todo. Yo, Carlos, quiero que sepas que aquí siempre nos gusta acabar con buena cara, nos gusta acabar con alegría, nos gusta acabar con entusiasmo. Vamos a acabar, espero que salga bien porque no lo he ensayado antes, pero bueno. Vamos a acabar hablando de pingüinos con música, porque hablábamos de los pingüinos de Madagascar y a ver si recuerdas esta canción. Ya tiene su añito, pero bueno. Espero que se escuche bien. Hombre, la canción de los pingüinos de Madagascar, bueno, de Madagascar en general, que salen los pingüinos. Te has dejado a los vecinos diciendo que coño hace este, pero bueno, perdón. Ahí, no, ahí felices, no es jueves, no nos vamos a poner a llorar. Ahí, venga, yo estoy viendo el videoclip y todo, esto no, en la radio no se puede ver, pero yo estoy disfrutando del videoclip. Así que nada, nos vamos a ir, vamos a cerrar el programa con la música. Sorpresa, esto no te lo esperaba, Estamos muy bien. Bueno, nos vamos, Carlos, hasta la semana que viene. Un abrazo, amigo. Marcha. Un abrazo. Marcha siempre. Cuidado, cuidado con el COVID, con la marcha. Sigan disfrutando de la radio. Muchas gracias a todos. Hasta el lunes, que volvemos nosotros.